estadística. En esta lección vamos a ver cómo crear una distribución de frecuencias a partir de una hoja de cálculo. En esta lección la haremos a partir de una hoja de cálculo de Google, como la que tenemos aquí. Tenemos las frecuencias, las clases, las acumuladas, las relativas, y las relativas acumuladas las calcularemos mediante dos fórmulas básicas de una hoja de cálculo. Para trabajar con esta hoja de cálculo de la suite de Google, es decir, de hojas de cálculo de Google, basta con que ustedes ingresen con su cuenta Gmail o una cuenta G Suite institucional. Les recomiendo de aquí que se vayan a su Drive, a su unidad de almacenamiento en la nube. Aquí brevemente estoy dentro de una carpeta. He creado un archivo de hoja de cálculo que se llama distribución de frecuencias. Si ustedes van a crearla, bastaría con irse al botón nuevo, seleccionan nueva hoja de cálculo y aquí crearán su hoja de cálculo. Bueno, aquí tengo ya un ejemplo que les estaba mostrando, y podrán ver acá se calcularon a partir de fórmulas de entrada de la hoja de cálculo. Veamos el primer ejemplo. Tenemos una distribución de frecuencia, lo que son las clases y sus frecuencias observadas. Vamos a dar un poco de formato, vamos a darle formato a la tabla. Primero seleccionamos lo que es el rango, de hecho los rangos son estas primeras 5 columnas. Para darle formato vamos a activar los bordes, vamos a activar acá en la barra de herramientas de formato, que son todos los bordes. Observamos que aquí en estas celdas el texto no está ajustado, podemos hacer el ajuste, seleccionamos, nos vamos aquí al menú de formato, en la selección de ajuste de texto seleccionamos ajuste. Bueno, ahora nos vamos a calcular las entradas a partir de fórmulas básicas. El total de observaciones es la suma de las frecuencias, por tanto utilizaremos la función suma, o también si nos ubicamos aquí en las herramientas de la parte derecha, aquí vemos las funciones básicas, aquí está la función de suma, vamos a seleccionar la suma. Esto nos da como de entrada una función. Con el mouse vamos a seleccionar el rango, es decir, desde aquí, desde el 1 hasta donde está la última observación de la clase. Una vez que tenemos la entrada de esa, le damos enter y ya tenemos las observaciones. Como podemos ver, tenemos 86 observaciones. Otra forma igual es ingresar directamente la función. Aquí voy a crear igual a suma, vamos a escribirlo suma, abrimos paréntesis, luego con el mouse seleccionamos el rango, y finalmente tenemos que cerrar el paréntesis de la fórmula y ahí tenemos el total de observaciones. Las frecuencias acumuladas las vamos a calcular a partir de la columna de las frecuencias. Siempre la primera cuando ingresamos es igual, le damos clic al primer dato, obviamente de las frecuencias, le damos enter y este empieza con la observación de la primera clase. A partir de la segunda, aquí cambia porque vamos acumulando lo que tenemos en la frecuencia más la frecuencia acumulada anterior. Para esto va a ingresamos siempre una función, vamos a poner igual, vamos a hacer un cálculo igual. Con el mouse seleccionamos aquí el anterior, en este caso la frecuencia 23, más la acumulada anterior, que es la celda de arriba. Entonces vamos a darle enter e ingresamos la fórmula. A partir de esta entrada que hicimos, vamos a colocar, lo situamos acá en la esquina inferior de la selección de la celda de esta fórmula, le damos clic y vamos a arrastrarla hacia abajo y automáticamente nos genera la frecuencia acumulada. Su resultado va a ser correcto porque el total de la frecuencia acumulada de la última celda debe coincidir con el total de observaciones. Siguientes son las frecuencias relativas, o también conocidas como las frecuencias porcentuales. Esto no es más que tomamos cada una de los valores de la frecuencia entre el total de observaciones. Para este caso podría ser igual. Voy a seleccionar esta primera celda, o sea, la columna de las frecuencias,
y lo vamos a dividir entre el total, que es 86. Vamos a asegurar que es 86. Corremos y vamos a jalar la fórmula hasta abajo. Aunque acá notarán que lo estoy ingresando directamente con el valor, podemos ingresar el valor hacia una referencia absoluta. ¿Cómo hacemos esto? Observen, voy a entrar un poco acá la entrada. Lo correcto es hacer igual, ingresamos, vamos a seleccionar la celda que vamos a ver, en este caso la 24, la vamos a dividir entre la celda que tiene el valor total, que es el 86. Si le seleccionamos, en mi caso es mi celda B12. A lo siguiente, si esta fórmula, observen que ya está armada, la colocamos hacia abajo, observen que acá nos genera un error, y es lo siguiente, porque cuando incrementamos la fórmula, la siguiente ya sería B13, B14, y aquí ya está vacío. Lo correcto va a ser lo siguiente: hacer una frecuencia de una referencia que le llamamos referencias absolutas en las hojas de cálculo. Para ello, esa fórmula, la primera fórmula, el que se va a actualizar es esta primera, el valor de la fórmula B4, debe aumentarlo B5, B6 y sucesivamente, pero la celda que hace referencia al total, que en mi caso es la celda 86, entonces el 86, que es B12, no se debe mover. Entonces vamos a anclarlo. Para anclarlo vamos a pulsar F4. Esto puede variar dependiendo del teclado de las funciones de su computadora. En mi caso estoy utilizando una laptop, y en ese equipo necesito activar mi tecla Fusion. Observa, voy a activar mi tecla Fusion, y ahí a continuación voy a pulsar F4. Nos citamos acá en el B12 y pulsamos F4, y observan que les va a agregar unos símbolos de pesos antes y después de la referencia de la nomenclatura de columna. Eso indica que la celda va a ser de referencia absoluta y ya no se va a mover. Observen, ahora esta relativa, seleccionamos hacia abajo y ya nos hizo el cálculo correcto. Observen que la última actualizó, pero siempre la celda que hace referencia, el total, lo mantiene como referencia absoluta. Las frecuencias acumuladas, las frecuencias relativas acumuladas, así como lo hicimos con las frecuencias acumuladas, no es más que tomar la primera celda, esa siempre va a ser igual. La segunda, como son acumuladas, vamos a tomar uno anterior y vamos a sumarle la relativa acumulada que está aquí. Una vez seleccionado, vamos a ir acumulando hasta abajo. Su resultado va a ser correcto porque aquí al final nos debe dar el total de 1, que es la proporción. Cuando hacemos el cálculo es en forma manual, pues es común que aquí nos dé .9998 por el R de redondeo, pero hacer referencias en una hoja de cálculo, aquí nos está tomando toda la referencia y los cálculos completos. Por último, podemos cambiar esto en formato de porcentaje. Vamos a seleccionar estas celdas que son las relativas y nos vamos aquí al menú formato, y en formato de número vamos a seleccionar porcentaje, y aquí sería la parte porcentual. Veamos otro ejemplo. Un ejemplo de eso, ya previamente ya le di formato. Recuerden, en la primera vamos a agregarle lo que es la función suma para obtener el total. Con la función suma seleccionamos el rango que vamos a sumar, le damos enter. Para las frecuencias, que son las frecuencias acumuladas, siempre es la primera, sin diferencia. Luego vamos acumulando de la siguiente clase más la acumulada anterior. De esta forma aumentamos la fórmula, y el total de la acumulada debe dar el total de observaciones. Las relativas, seleccionamos siempre lo que es el primer valor de la frecuencia. No se van a confundir con esas de las acumuladas, tiene que ser la frecuencia dividido entre el total. Recuerden que lo vamos a anclar. En mi caso yo voy a tocar mi tecla Fusion y voy a poner
F4, ya la voy a anclar, observen, le doy enter. La relativa vamos a incrementarlo hasta abajo, y las acumuladas selecciono de la relativa, la primera relativa, y la segunda fórmula es el valor que tengo en la segunda clase de la relativa más el valor que tengo acumulado en la parte de arriba de esta celda. De esta forma vamos a llegar, y si es correcto el ingreso, aquí nos va a dar 1, y como había comentado en el otro ejemplo, podemos cambiar el formato del número y seleccionamos el porcentaje. Igual, una recomendación cuando trabajen en su hoja de cálculo de acuerdo a su región, en mi caso yo estoy aquí en México, es que verifiquen la región de configuración, y eso lo pueden ver aquí en archivo, seleccionan configuración de la hoja de cálculo. En mi caso yo lo tengo configurado como región de México, para que así tengan la anotación correcta en cuanto a los decimales. Espero sea de utilidad este ejercicio, y continuamos con el siguiente video para ver cómo hacer las gráficas de la distribución de frecuencias.